Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conocemos y conversamos con las mujeres líderes de la transición energética y la acción climática. Hoy vamos a conversar con una especialista en comunicación estratégica y sostenibilidad, con quien vamos a poder hablar de economía circular y lo fundamental, ojo, que es contar con una comunicación efectiva que permita transmitir y acercar la sostenibilidad a las personas para poder lograr todos estos cambios que tanto escuchamos y que son tan necesarios. Pero antes de presentarla como todas las semanas, saludamos a nuestros queridos patrocinadores, el Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa Internacional Women Energize Women, como también agradecemos por supuesto a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y hace posible este programa, y a quien además les invito a seguir a través de LinkedIn como Agencia Pollux, y en Instagram nos pueden encontrar como agencia_Pollux. Y ahora con estas presentaciones y estos saludos cotidianos que tenemos todas las semanas, vamos con ella. Ahora sí, Catalina Guzmán, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un máster en comunicación y globalización. Es parte también de la Red Bow, programa Board of Women de mujeres empresarias, y está certificada de liderazgo por el programa internacional Dare to Lead, entre otras cosas. Ahí ustedes la podrán mirar y conocer un poquito más de ella. Actualmente Catalina se desempeña como consultora en comunicaciones y sostenibilidad y es líder ESG de FOCO, el Foro de Comunicación Corporativa, una asociación de directivos y profesionales de la comunicación. Ahora sí, Cata, ¿cómo estás? Muy bienvenida, qué rico tenerte con nosotros. Gracias, hola, feliz de estar acá también. Me encanta. Bueno, la Catalina está ahora en varias partes y participa de este lado y del otro lado. Yo la he visto ahí entrevistando, moderando, como también teniendo una participación súper importante desde la voz de la experiencia y el conocimiento en todo lo que es sostenibilidad. Y justamente quiero aprovechar esta experiencia. Tú tuviste a cargo de las comunicaciones, bien digo, de Kiklot Chile, que para quienes no lo conocen es una reconocida empresa B que se enfoca principalmente en la cultura, impulsar la cultura ambiental y la economía circular en organizaciones y comunidades. Y ahí, en ese contexto donde evidentemente estuviste vinculada con todo este mundo de la economía circular, me encantaría tener tu visión en términos generales de cómo Chile ha avanzado en esta materia. Es súper interesante esa pregunta. Creo que yo soy una optimista. Creo que hay que hacer un reconocimiento del camino recorrido en los últimos años. Obviamente todavía hay tremendos desafíos. Estamos en una fase como de integración y adaptación, te diría yo, pero donde al menos ya existe una institucionalidad súper importante en cuanto a lo que es medioambiental y más que nada el manejo de residuos. En este caso, obviamente, lo que puede ser la implementación de la economía circular, que es hacia donde convergen finalmente los intereses tanto del sector público como privado y también ciudadano, que es una gran preocupación ciudadana. Sí, y te voy a llevar para allá también, sin duda, porque bueno, tú misma lo decías, esto tiene varias patitas, desde la regulación, desde las políticas públicas, que ahí es donde han habido varios avances, pero también, sí, bueno, la industria y el consumidor, que te voy a preguntar por ambas partes, pero quiero partir por las industrias que hace ya no tan poco tiempo, un buen tiempo, ha tenido que asumir nuevas responsabilidades y compromisos también bajo tú lo adelantabas, la institucionalidad que se ha implementado en Chile en términos de economía circular. Hay una hoja de ruta de economía circular, hay una ley REP y hay otras varias normativas que han tenido que afrontar en el fondo y adaptarse. ¿Cómo ves ese compromiso y en el fondo ese salto que ha tenido que dar la industria en esta materia? Sí, ahí es súper importante lo que señala acerca de la ley REP, la ley extendida del productor, que en el fondo el que contamina paga, lo decíamos nosotros hablando del desafío de comunicar, porque igual es una normativa compleja que va asumiendo procesos graduales y nos va poniendo metas.
por ejemplo, avanzar en reciclaje y de avanzar de manera importante, avanzar del 20% de los residuos que estamos logrando reciclar hoy día, ojalá llegar a un 75%, esto de acuerdo a la hoja de ruta de economía circular, mirando al 2040, ¿no es cierto? O sea, en realidad es un camino arduo el que hay que recorrer, pero donde las industrias, desde que la ley REP empezó a operar a fines del 2023, o sea, ya sí, yo iba a decir el año pasado, pero no, sí, ya pero... más del año pasado, hemos visto que hay una base donde se está cumpliendo, donde ya se estaba cumpliendo, en el fondo, ese mínimo de hacernos cargo de los residuos, al menos desde el sector privado. Ojo, que a veces mucho también el sector privado quien impulsa, o sea, quien va liderando un poquito, anteponiéndose, haciendo este ejercicio de autorregulación, también de liderar en ciertos espacios. Hay empresas que asumen esa responsabilidad, hay instituciones que en el fondo asumen también la bandera, hasta la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, la ANIR, que ha hecho un tremendo camino ahí también, con la Antonia Vix liderando hace un par de años. Tuvimos a Antonia acá también en Girl Power. Sí, genial ella, y de verdad que se puso totalmente la camiseta, y bueno, por suerte también en estos espacios existe muchísimo lo que es la colaboración, entonces realmente eso se va avanzando. Yo creo que se van compartiendo las buenas prácticas, que es algo súper importante, y es difícil en un inicio, obviamente, porque siempre la innovación o el hacer cambios afecta a tu cadena productiva y tiene luego un impacto también. Es una inversión también. Es una inversión a futuro, entonces hay que ser valiente y hay que como correr esos riesgos, implementar los pilotos. Yo creo que ahí ha habido harto valor, pero sin duda que hemos ido avanzando. O sea, y ojalá que en cuanto a la gradualidad de la ley REP también se vayan cumpliendo todos los hitos que se tienen que ir cumpliendo. Que en el fondo vamos integrando por tipos de residuos cada año, ¿no es cierto?, distintas metas, intentando también alcanzar la cobertura geográfica de Chile, que es otro desafío. Bueno, nosotros podemos ver en ciertas comunas de Santiago que hay recursos, hay estructuras, en el fondo hay toda una organización que puede realmente llegar, y obviamente vivimos en la ciudad, hay comunicación vial, pero luego si te vas a entornos rurales es mucho más difícil. A veces incluso están las ganas de la ciudadanía de poder hacerse cargo de sus residuos, de poder implementar prácticas más propias, pero cuesta toda la organización que está detrás, cuesta la infraestructura, ¿no es cierto? Pero hay voluntades también ahí. Sostenible, hay harto. Hay voluntades, porque me gusta lo que tú mencionabas, estás traspasando este positivismo que me encanta, porque... Claro, estábamos hablando de cómo se tuvieron que adaptar a una normativa nueva, pero tú mencionas algo muy, muy, muy real, que es que las varias compañías ya iban un pasito adelante de esto, como no se quedan sentados, que a veces hay una sensación muy así, ¿no? Que está como la empresa se entacha para atrás, esperando que lo obliguen a hacer las cosas, y la verdad que los cambios, yo también tengo la sensación de que quizás con menos celeridad de la que nos gustaría a todos y a todas, se están haciendo, incluso antes de que tengan la obligatoriedad de hacerlo. Entonces creo que ahí hay algo muy positivo, y quería detenerme como por lo que mencionas de esto de la organización de las comunidades. Por ejemplo, Rapa Nui, yo tuve la oportunidad de ir una vez a una planta que se lanzó solar, y ellos estaban súper organizados en términos de residuos, porque ellos también entendían, al ser un grupo acotado, entendían el impacto que tenía la contaminación para ellos, los microplásticos que chocaban en la isla. Entonces ahí es fundamental también el tener conciencia de lo que está pasando, y esa conciencia también tiene que recaer en cada uno de nosotros. Y ahí me paso al tiro y te paso la palabra con respecto al rol que tenemos como consumidores, porque claro, hay una responsabilidad de la empresa, pero nosotros como usuarios también tenemos que tenerla, ¿no? Es fundamental. La sostenibilidad o la visión tiene algo muy lindo, que en el fondo nos hace parte de un sistema, de un ecosistema, pero también gran parte de un sistema. Y en esta gran organización, los seres humanos, las personas, obviamente que nos encontramos ahí, somos como esa base, esa unidad básica de alguna manera. Y lo que uno ve es que hoy en día no solo hay conciencia, sino que también ya hemos entrado en esto, que igual toma un tiempo, pero en nuestra cultura de poder crecer con la conciencia, de poder ir integrando hábitos que son positivos, o en el fondo que tienen que ver con esta responsabilidad, sentir que podemos hacernos cargo de
nuestra pequeña acción al día, porque, bueno, también se genera en el entorno del medio ambiente, como de repente hay una gran exigencia, sentimos que todas las metas se vienen encima y no las estamos cumpliendo, ¿no es cierto? A nivel global, digamos que efectivamente hay un tremendo desafío. Pero sí tú vas viendo que en las acciones cotidianas de cada persona, claramente, por ejemplo, hay una diferencia en las generaciones, están muchísimo más informados, son muchas veces también los que generan cambios incluso en las familias, es decir, son los niños los que le dicen al papá, reciclemos, o mamá, hagamos un compost, no tengo idea, pues como, bueno, ok, hijo, obvio, que uno también como madre dice, sí, obvio, esto es importante la educación, esto es importante el crecimiento, y la verdad que, bueno, en el caso que tú veas de Rapa Nui, además hay gente que está en un territorio muy acotado y tiene una conexión súper importante también con el entorno de la naturaleza, ellos más que nadie valoran la isla, entonces eso también se puede ver en otras comunidades que efectivamente ni siquiera es como algo, no es que sea algo políticamente correcto, es algo que ellos viven en el día a día, que les impacta realmente en su vida, en su cotidianidad, su familia, en su entorno, lo pueden ver cuando salen a la calle, digamos. Entonces, ahí uno se da cuenta de que efectivamente esta conciencia está instalada en las comunidades. Hay importantes movimientos también como de liderazgos pequeños, digo yo, liderazgos locales, por personas que realmente asumen la responsabilidad de organizar, porque sí hay un llamado interno, digamos, de las personas, de las familias, de las comunidades, de ser actores de este proceso. De ser agentes de cambio. Sí, totalmente, de ser agentes de cambio y realmente que se necesita. O sea, desde Kiklo nosotros trabajamos cultura ambiental, lo que implica movilizar a las personas a vivir en armonía con el entorno. Y ahí tú te das cuenta que incluso los agentes de cambio, ciertos estudiantes a nivel de sus colegios, ¿no es cierto? O sea, desde ese nivel de organizaciones pequeñas, grandes, medianas, que en el fondo van integrando este tejido social, que van haciendo que esto avance en distintos niveles, que realmente tiene que avanzar en distintos niveles, ojalá mancomunadamente, como de la mano, ¿no es cierto? Claro. Ahí me voy a colgar de tus comentarios para pasarme a la comunicación, que me importa mucho. Solo destacar que todos y todas podemos ser agentes de cambio, por eso me gustó mucho lo que mencionas. Puede ser un estudiante de su curso que está generando un cambio. Uno piensa a veces que estos agentes de cambio son los grandes presidentes de la República, y no. Aquí la invitación abierta a todas y todos que nos están escuchando, que todos podemos hacer, nuestros hijos pueden serlo, y de hecho lo están haciendo y están enseñando a los adultos a cómo poder tener una relación más amigable con nuestro entorno. Me quedo también con lo que mencionas de Rapa Nui, que es una comunidad que finalmente está enterada, está informada de cómo el impacto que tiene estos microplásticos, que me quedaron muy grabados, porque estaban erosionando la isla misma, y tenía ahí unos hoyos de plástico horribles. Y ahí entramos nosotras también, las comunicaciones, los comunicadores. ¿Cómo podemos nosotros poder justamente informar, sensibilizar, empoderar a la ciudadanía, hacer un poco este vector que viene a conectar lo que se está hablando en términos de políticas públicas, de lo que están haciendo los privados, con las personas, para que podamos tener más agentes de cambio y se sientan más involucrados? Porque cuando uno no siente esto, que eso es lo que pasa mucho con el cambio climático, no se siente hasta que lo sientes. ¿Cuál es nuestro rol en términos de comunicaciones? Bueno, y yo creo que nos vamos al propósito que está detrás de las personas que buscan hacerse cargo de este camino como vocacional o profesional, que tiene que ver con la comunicación, que al final siempre somos un poco traductores, ¿no? O sea, la idea es que uno justamente pueda hacer ese vector, pueda cumplir ese rol de transmitir una cierta importancia, ojo, de hacerlo también con el delicado arte de lo que es comunicar, porque hay distintos, obviamente, como responsabilidades, tiene que ver con poder referirse a cada una de las audiencias en su propio lenguaje, desde lo que les resulta importante, desde sus valores, desde sus intereses, y ojo también en la medida de que cada persona puede asumir esa responsabilidad o compromiso. Por ejemplo, al trabajar con niños, tú tienes una cierta responsabilidad, tampoco le vas a generar esta ansiedad o ecoansiedad que pasa, que a veces con los niños en su ambición de, quiero ser Greta, digamos, es como, ¿qué más puedo hacer? ¿No es cierto? El mundo no me queda planeta, no me va a quedar planeta a mí. Claro, exactamente. Como estamos perdidos,
No, la idea es también poder instalar estas conversaciones de una manera responsable, donde siempre se entregue, de hecho, esta capacidad de acción. En la capacidad de acción que cada uno, el niño, puede, por ejemplo, recitar en su colegio o en su casa. Y él haciendo eso está cumpliendo todo el rol que le compete y que puede ser, y es completamente admirable. Quizás los padres a nivel familiar podemos cumplir un rol, las empresas pueden hacerlo, no solo sobre sus procesos productivos, ¿no es cierto?, sino que también pueden impactar en las comunidades cercanas con sus diferentes stakeholders, digamos. Que pucha, que es importante eso, porque también tienen una oportunidad de poder llegar a esas comunidades para ayudar y educar. Hace poco, el año pasado, estuvimos en el lanzamiento, estuvimos desde Foco, digamos, o sea, como el Foro Comunicación Corporativa, y ahí dentro del grupo de trabajo de ESG que tenemos y que vemos todas las temáticas de sostenibilidad. Nuestra idea es como ayudar a las empresas también a poder integrar y trabajar de manera colaborativa. Nos dábamos cuenta en este estudio que decía, hay muchas empresas, para todos los comunicadores dentro de la empresa es muy importante comunicar la sostenibilidad, pero no todos tenían las herramientas, siempre es un desafío, y en este Ipsos Monitor de la sostenibilidad nos damos cuenta de que las personas, casi el 50%, el 49%, el 47% no entendían realmente lo que era la sostenibilidad. O sea, todos los esfuerzos que estábamos haciendo, igual desde comunicación estratégica corporativa en las empresas, pareciera ser que todavía falta ser más claro, ser más sencillo, ir directamente a lo que se puede hacer, digamos, quizás usar cifras, historias, el poder de las historias también para poder conectar con cada persona, ¿no es cierto?, hablarles en su lenguaje. Por eso hablaba de este rol de poder ser traductores, de poder ser movilizadores, de asumir ese compromiso y esa responsabilidad, que en realidad yo encuentro súper bonita, pero que tiene sus complejidades. Sí, es complejo, sí. Es complejo, y además nos vamos desafiando todo el tiempo, porque a ver, en términos de acciones para poder mitigar o adaptarnos al cambio climático van saliendo todos los días, porque hay innovación, porque hay tecnología, tenemos que estar en la misma página y a un ritmo que no necesariamente es tan fácil de llevar. Eso por un lado. Dos, estar constantemente, como dices tú, participando de charlas, de foros, de poder ser parte de lo que está, de informarnos nosotros, porque a veces se piensa que uno se queda como en un conocimiento básico, y la verdad que es toda una formación constante. Y yo he visto que en Foco lo hacen mucho, y quiero irme un paso más atrás, porque quizás quienes nos están acompañando hoy no conocen Foco. Y yo lo mencionaba, el nombre, que es Foro de Comunicaciones Corporativas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, para ir un paso más atrás, ¿qué es Foco? Porque creo que es importante conocer que existe este grupo donde se reúnen, no solo de sostenibilidad, acá somos dos que trabajamos en esto, pero hay de todo allá adentro, y es súper lindo el ecosistema que se forma. Entonces, aprovechemos de contar de qué es Foco, que si hay comunicadoras acá, hay comunicadores que se podrían interesar y se suman, y también después vamos directo al Zoom in con lo que ustedes están haciendo desde el comité de ESG que tú lideras. Perfecto. Sí, me encanta Foco, porque me encanta Foco además. Foco es el Foro de Comunicación Corporativa, como tú ya lo decías, agrupa a más de 130 profesionales de la comunicación, no solo periodistas, hay que decirlo, también hay publicistas, relacionadores públicos, hay un par de abogados, ingenieros. Ahí hay algunos cambios, o sea, hay alta diversidad, que es lo bonito. Y todas estas personas justamente están en roles en la empresa o en otras organizaciones, incluso desde la comunicación, el marketing, los asuntos públicos, algunos más ligados a la sostenibilidad, porque es una preocupación transversal, digamos. Exacto. Hay otros que están más especificados en ese tema, pero todos, y por eso hemos estado liderando y tratando de trabajar muy importante a través del grupo de ESG, para poder comprometernos y para también, como tú también decías, incluso dentro de esta agrupación gremial, que además es el único y primer gremio de comunicación corporativa, ¿no es cierto? O sea, desde el sector estratégico de la comunicación organizacional, quienes estamos intentando poner en valor en todos los ámbitos cuál es el rol de la comunicación, esta misma responsabilidad de la que hablábamos antes. Entonces, en ese sentido, siento que es específicamente como un motor de cambio, aquí cada uno asumiendo su rol, su responsabilidad de poder estar mirando una agenda importante, de poder estar mirando estas temáticas y de poder estar, de hecho, también cumpliendo ese rol como de mantenernos
a quienes hacemos comunicación corporativa, tratar de mantenernos actualizados todo el tiempo, porque es un tremendo desafío. Vemos que se integran nuevas normativas, ¿no es cierto? Difícil. Entonces, la conceptualización, o sea, siempre hablamos un poquito de que se habla en cifras todo el rato. Que es fatal, o sea, en transición energética son puras siglas que nadie entiende. Súper técnico, van cambiando todos los días, hay estándares internacionales, entonces obviamente que cuesta, y ahí es súper importante, bueno, nosotros como profesionales mantenernos muy al día y además ser muy consistentes y coherentes para ir comunicando y aplicando en el fondo todo esto en el camino, ¿no es cierto? Que además es de largo aliento, esto es. ¿Por qué digo que cuesta? Porque al final uno también como comunicador, uno se inserta en el sector donde está. Entonces, al final, nuestro rol de poder traducir y hablar en simple, también nos vamos contaminando todo el tiempo con estas siglas y estas cosas que tenemos que tratar de salirnos y bajar. Uno pensaría, por ejemplo, cuando hablamos de COP, todo el mundo entiende lo que es la COP, y la verdad es que no. Incluso si tú dices la cumbre del clima, tampoco. Entonces ahí tenemos unos desafíos tremendos como comunicación. Súper importante, porque uno ya asume que los ODS es como parte del abecedario, digamos, y casi y la verdad que no tienen por qué, aunque son términos que sí van entrando ya, objetivo de desarrollo sostenible, como que hay alguna alusión. Bueno, eso es lo otro importante, en todos los estudios de comunicación nos damos cuenta de que la sostenibilidad se entiende particularmente a nivel ciudadano desde solo lo ambiental, digamos, o sea, estas referencias, digamos, sostenibilidad es medio ambiente. Obviamente se nos olvida la parte más social o de gobernanza que tiene que ver con los ESG, pero es una punta, yo siempre digo en la punta del iceberg, que es para que las personas empiecen a ver eso, es lo que está más visible a nivel ciudadano, y es bonito también ir incorporándolo y trabajándolo a nivel transversal, pero efectivamente hay que hacer ese ejercicio todo el tiempo, y claro, pues uno ya por deformación profesional termina entendiendo, pero ahí está también el que se supone que nosotros trabajamos con mensajes, con comunidades, con distintas audiencias, y el poder realmente mantenernos conectados a esa audiencia. ¿Dónde está el desafío? Entonces, el poder estar cumpliendo ese rol constantemente. Aprovechemos de hacer la pega, porque mientras tú hablabas, yo pensaba, ¿entenderá todo el mundo que nos está escuchando hoy qué es ESG? ¿Qué apunta ESG? ¿Cómo se aplican los criterios ESG? Te dejo ahí esa misión a ti. Claro, súper importante en realidad, vamos a partir desde el inicio. ESG alude a las siglas de Environmental, Social and Governance, ¿no es cierto? ASG también se le conocen en español, que van a ambientales, sociales y de gobernanza. Bueno, hoy en día con Trump, ya no me quiero ir a la complejidad, pero vamos asumiendo que hay algunos movimientos que están un poquito también en contra de esto, pero ya hace muchos años, por lo menos una década, digamos que a nivel global vemos que es una tendencia que suma con fuerza el poder trabajar en estas líneas, en estas tres patitas, para ir avanzando en términos de sostenibilidad desde las empresas, desde el sector público, también desde la ciudadanía, pero esto es algo que en el fondo nos pone en el plano de por qué para la industria y por qué desde el core del negocio también, como una cierta prevención de riesgos, como hablar de inversión, y hablamos de todo tipo de riesgos, ¿no es cierto? O sea, riesgos climáticos, pero también riesgos reputacionales, por ejemplo, hoy en día, que es muy importante, que pone en riesgo el valor de una empresa, el valor de un negocio, el hacerse cargo de lo que significa trabajar en un ecosistema, tener en el fondo un rol productivo en un ecosistema y poder integrar desde tus residuos hasta tus comunidades, con una base... Incluso interno, ¿no? Cuando hablamos de la cadena interna, ¿no? El manejo con tus personas. No es solo, y volviendo a estos criterios de los ODS que se relacionan con medio ambiente, los criterios ESG apuntan de alguna forma abarcando lo mismo, a tus personas, a tu equipo, a tus comunidades con las que te involucras, al entorno, por supuesto, medio ambiente. Hay una lógica ahí de tener básicamente criterios sostenibles, criterios que nos hagan mejor empresa, mejor persona dentro de todo lo que hacemos. Eso es como lo básico, ¿no? Como totalmente. ¿Y están integrados como por obligación o es voluntario que las empresas se vayan considerando el ESG dentro de su forma de trabajo? No, yo te diría, o sea, si bien, y una vez más entramos a lo mismo, hay ciertas normativas que van avanzando, hoy día, no sé, no solo tienes una ley REP, sino que tienes en otro ámbito, por ejemplo, un proyecto de ley de greenwashing para prevenir, ¿no es cierto?, este ecolavado, como este lavado de imagen, atribuyendo todo a lo ambiental.
Y esas son efectivamente normativas que te van apurando, ¿no es cierto? Claro. Pero en realidad lo que vemos es una tendencia a asumir esa responsabilidad y más bien a querer innovar, a querer incluso diferenciarse de cara al consumidor, de cara a quién es tu cliente, quizás también, el asumir y el decir que se puedan identificar con tus políticas ambientales, con ser más responsable, con integrar packaging o empaques, por ejemplo, que además de ser súper lindos, en el fondo son reciclables. Te lo preguntaba justamente como para dejar en evidencia, y no quiero sonar como defensora de la industria, pero es importante también que se sepa que este tipo de acciones, este tipo de criterios de sostenibilidad se están integrando de forma voluntaria entre comillas, porque como bien dices tú, hay un tema de reputación detrás, finalmente ninguna empresa es sostenible, puede tener una larga vida si es que no se lleva bien con sus vecinos, si es que contamina su ecosistema, es un hecho. Pero el tema es que se está trabajando bajo estos criterios sin que se esté obligando legalmente. Creo que es importante también entenderlo. Es súper importante y está presente, o sea, vemos las empresas están organizándose también, por eso es importante la G de gobernanza, que a nivel macro y a nivel de unidad de empresa, como tú decías, hacia adentro también se está organizando para poder tener una estructura que acoja o sea, que realmente pueda albergar de manera transversal este desafío, pero realmente son las empresas del sector privado muchas veces el que moviliza, muchas veces el que colabora también para que desde el sector público se puedan asumir ciertos desafíos, porque obviamente tampoco se puede, tú ves que las empresas quieren integrar, no sé, la mesa de economía circular de la Corfo, porque desde el fomento a la producción las empresas saben y reconocen, me tocó, no sé, pues desde el ámbito de la industria del reciclaje, que las empresas ya estaban, a ver, si yo me dedico a esta industria, obviamente genero un montón de plástico, tengo que contribuir a la solución. ¿Cómo puedo contribuir a la solución? ¿Hay alguna innovación que yo pueda hacer incluso desde lo técnico, de traer alguna nueva tecnología, de compartir esas buenas prácticas con quienes también están trabajando en el sector, para que eso se pueda integrar de manera más rápida y para que todos podamos ir impulsando estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que siempre hay que hacer un reconocimiento que es súper importante, que efectivamente el sector privado se hace cargo y desde las empresas, por lo menos que a mí me ha tocado, en los entornos que me ha tocado estar, las empresas que me ha tocado trabajar o que he elegido trabajar, esa es una responsabilidad que uno percibe muy claramente. Hay ahí un ritmo en el fondo de caminar en la avanzada y de poder ir facilitando estos procesos. Oye, Cata, nos quedan unos poquitos minutos y tú me hacías me diste el pie, porque yo tenía anotado acá preguntarte por greenwashing, que lo mencionaste, y vinculándolo nuevamente con las comunicaciones. Ahí yo creo que mi visión tú la manejarás incluso mucho más en profundidad, pero la importancia que ha tomado la difusión y divulgación justamente de todos estos temas, de aquellas organizaciones que efectivamente hacían greenwashing, en cómo ahora presentan sus iniciativas y sus acciones las distintas organizaciones. Tú mencionabas también que hay un proyecto de ley en curso, ¿no? Pero más allá de la norma, hay un tema reputacional, que es una palabra que hemos repetido harto en nuestra conversación y que recae mucho también en el trabajo que hacen que recae en las comunicaciones. ¿Cómo ves ese vínculo entre el greenwashing, cómo ha ido disminuyendo, y nuestra labor? Es súper interesante. Hay una frase que no me acuerdo de qué, ya seminario, convención, pero en algún evento, en el fondo, se nos vino a la cabeza conversando sobre estas temáticas, sobre el desafío de comunicar la sostenibilidad, ¿no es cierto? Que es, sacamos como una conclusión, una marca querida debe ser una marca sostenible. O sea, es necesario para lograr ser una marca querida, una marca, digamos, que inspire confianza, una marca que finalmente la elijan, porque ahí el consumidor en el día a día, en el fondo uno ve, ya sea la industria en la que trabajes, si te eligen, ¿no? Vamos, y si tu negocio es sostenible, digamos, si se paga finalmente, pero si también además perdura en el tiempo, ¿no es cierto? Si no se autodestruye Entonces, para eso vemos que la comunicación de marca, que es el gran desafío que tenemos muchos con comunicadores, o sea, prácticamente todos los comunicadores corporativos, no importa, por lo menos todos los que estamos en foco. Público, privado, claro, todos los que estamos en foco tenemos que hacer comunicación de marca, tenemos que hacernos cargo del posicionamiento de la empresa, de la reputación, ¿no es cierto? Y ahí vemos que la sostenibilidad es algo que está intrínseco y que hoy en día por eso también están estas ganas de formarse, de estudiar,
porque necesitamos hacerlo y porque está este valor de querer cuidar la marca haciéndolo como comunicándole a las personas, por ejemplo, cuáles son los atributos, con qué residuo, materialidad está hecho tu producto, cuál es el tipo de energía que se ocupó en su producción, ¿no es cierto? O sea, dato todo lo que... real. No es decir somos cero emisiones, es decir cómo. Tal cual. Y es mostrarlo, claro, o no es ponerte lo que siempre decimos, ¿no es cierto? Como el logo verde, esta hojita, la hojita que te haga ver cómo va. Claro. Somos ecoamigables, ¿no es cierto? El poder salir de ahí y el poder ir un poquito más en profundidad y realmente presentar cuáles son tus objetivos. Y a veces, ojo, también el atreverse a hablar de cuáles son los desafíos, porque uno puede decir, ya mira, no sé, cero huellas, cero residuos. A ver, pero ¿qué es la cosa que estás resolviendo hoy día y que también me la puedes decir de manera transparente, ¿no es cierto? El poder hablar de la comunicación transparente. No tengo por qué ser net zero hoy día, ¿no es cierto? Pero quizás voy ya integrando y haciendo todo lo necesario, todos los cambios necesarios en el proceso productivo para poder llegar a hacerlo. Y ahí también hay un tremendo valor. Y en ese sentido, claro, o sea, yo creo que yo fui una de las promotoras en su momento de la ley del greenwashing, que, bueno, está en trámite, la verdad que ya hace más de un año, entonces uno también dice ahí, ojalá que se apruebe, pero más allá, yo siempre decía, más allá de si sigue durmiendo en el Congreso o efectivamente se aprueba, eso demuestra que estamos como sociedad en capacidad de legislar temas que antes incluso ni siquiera se conversaban. Entonces, cuando tú ya tienes este nivel de conciencia en el fondo en que efectivamente aquí vamos a ser uno de los pocos países, porque más allá de Europa en el fondo no tenemos tantos referentes de ley de greenwashing como tal que estén siendo aplicadas justamente para prevenir esta mala práctica que sucede desde las empresas, tú ya estás teniendo la discusión y ya estás teniendo desde las empresas la responsabilidad de comunicar, el hacerse consciente y decir, chuta, ya, o sea, yo quiero, además hay una conciencia ciudadana y además eventualmente va a venir una norma y me va a perseguir si lo hago mal, porque ojo que también el greenwashing muchas veces se hace no desde, yo quiero engañar a mis consumidores y les voy a decir, sino que en realidad... Desconocimiento quizás. Tengo todo el conocimiento. Entonces, de verdad, así como estoy tratando de hacerla bien, chuta, pero no cachaba que no podía decir que éramos súper sostenibles o ecoamigables o que decir verde en realidad es confuso, porque no estás diciendo específicamente con qué cuentas o en qué materias has avanzado. Y también yo creo que hay distintas... esto siempre lo he pensado, porque cuando uno habla de las organizaciones o las empresas, los procesos de sostenibilidad, su medición de huella, uno se imagina como un gigante siempre. Y no todas son gigantes. Y yo creo que eso también es importante, y lo vivo a diario, ¿no? De hecho, Pollux no es un gigante y tratamos de ser lo más sostenible posible dentro de nuestros alcances y lo que nosotros podemos entregar como una organización pequeña, como una pyme. Pero claro, si tú eres una empresa chiquitita que se dedica a, no sé, a enviar cosas, el proceso del packaging, de hacerlo más sostenible, más sustentable, que sea compostable, que sea reciclable, qué sé yo, implica una inversión también de la cual quizás no tiene tan a la mano como un gigante. Yo creo que es importante también, y me parece súper interesante, y por eso se me prendió como este recuerdo que siempre lo tengo latente. No es malo, no es fatal también levantar las barreras. O sea, oye, yo tengo ganas, pero no sé, quizás no tengo el presupuesto para hacer esta inversión gigante y mi empresa va a morir. ¿Qué opciones tengo? Y que probablemente las haya, mencionaste Corfo. Tienen que haber opciones de apoyo a los emprendedores, a las pymes, en todos estos procesos. Pero bueno, levantemos la voz para que también podamos encontrar esos espacios, ¿no? No, es súper importante. De hecho, también hay que facilitar esos procesos. Y ahí sí hay por eso hablaba tanto de lo importante que es colaborar en estos procesos. Por ejemplo, a veces nos ponemos normativas que realmente la industria, por ejemplo, a nivel de pymes, pequeña y mediana, no pueden todavía, no están capacitadas todavía para cumplir. ¿No es cierto? Exacto. Que incluso la madurez de su negocio todavía no puede pagar los costos iniciales. Entonces, sí, de una inversión, sí, claro, pero esa empresa hoy en día está intentando sobrevivir también. Exacto. Entonces, efectivamente, la vara le queda un poquito alta y ahí es donde tienen que entrar, bueno, la colaboración, por ejemplo, en estas mesas de economía circular es como, ya, ¿cómo nos apuramos? Pucha, no, yo te ayudo en esto, a mí me resultó bien esto, ¿no es cierto? Aquí hay maneras, por ejemplo... alianzas, hacer más barato, por ejemplo, así de nivel, hacer más barato el traslado de material reciclable.
porque tú también tenés que decir, bueno, estoy juntando la mínima cantidad de cartones para poder cargar un camión entero, que eso también es un proceso que obviamente tiene huella, ¿no es cierto? Obvio. Y tiene emisiones. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Porque si no, además, no se paga. Si no se paga el reciclaje, ¿cachai? Toda la benzina, el conductor, no sé, el tag, o sea, no se paga realmente, déjese el negocio. Ya, entonces, ¿qué hagamos? Bueno, obviamente que asociémonos y veamos una mejor logística donde los puntos de retiro se puedan juntar y quizá entonces sí vale la pena poner el camión para que recorra hasta el relleno sanitario o hasta el punto de reciclaje y podamos efectivamente trazar esa logística. Entonces ahí es donde tiene que estar la colaboración. Y también el entendimiento del sector público desde la normativa de ya, cuánto es lo que podemos empujar hoy, cómo avanzamos obviamente, pero también cuidando esas dificultades. Sí. Oye, Cara, sí, yo estaba muy concentrada en ti, acabo de mirar el reloj y estamos súper pasados. Sí, importa. Espero que no nos maten, pero me encanta esta conversación, me encanta poder haber calzado. Estábamos hace un tiempo ya buscando una agenda, no habíamos logrado llegar, sí, fue un gusto. Sin duda, quienes nos están escuchando van a quedar igual de alucinados porque se prenden ampolletitas cuando uno escucha este tipo de temas, especialmente cuando los hace una comunicadora tremenda como Catarina Guzmán, líder ESG de Foco, el Foro de Comunicación Corporativa AG. Síganla, sigan a Foco también y sigan por supuesto a Pollux y Girl Power y los esperamos como todas las semanas el próximo jueves a las 11:30 de la mañana, Chile, por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux. Que esté muy bien. Gracias, Cata. Un besito. Gracias, chao. Chao, chao.